Bueno, y estamos con un señor creativo. Estábamos con otro señor creativo antes, investigador, escritor, músico, periodista. Y aquí vamos con Roberto Goyris. Roberto Goyris es una persona que hace más de 40 años está creando a través del dibujo, historias increíbles. Y a través del dibujo también mueve en imágenes esos dibujos. Para la televisión, él es un escritor increíble porque él crea historias para los personajes que también los crea. Que no es solamente crear un personaje, con todo el respeto a aquellos que crean y de la nada crean un personaje tipo Mickey Mouse, pero ¿cómo se hace mover historialmente al Mickey Mouse? Porque el Mickey Mouse tiene que tener, episodios, tiene que contar historias. Y estas devienen ¿de dónde? De la mente de un creativo que investigó un montón de historias, de cosas, para llegar a una conclusión. Diseñador también, esteta, es Roberto Goyris, publicista de muchos años, muy respetado publicista, y docente universitario. Él pasó por agencias de publicidad muy grosas acá, de Paraguay, de Asunción, el caso de Biederman, publicidad Ogilvy, creo que se pronuncia en aquel momento, porque Biederman pasó por muchas etapas creativas y adjuntó el talento de su gente a gente también de afuera, y que asesoraba un montón de cosas. Bueno, él estuvo como director de arte de Biederman, Roberto Goyris, en algún momento también de MAS, esta otra agencia muy consustanciada con la creatividad. Fue director general creativo Roberto Goyris de MAS, y también estuvo en Bilbao y Asociados, creativo, director gerente de creativo en Bilbao y Asociado, hasta que en el 2002, hace 22 años, crea su propia organización, Goyris, Imagen y Compañía, 2002. Mucha agua pasó bajo el puente y muchas creatividades, muchas historias surgieron de la mano, de la mente, del sentimiento de Roberto Goyris, un dibujante fabuloso, creativo, nato. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo cordial a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros nos honra que venga acá, porque si hay un maestro en todo este métier, digamos, en este rubro del dibujo, de la publicidad, es Roberto Goyris. Más de 40 años. Vos, tus trabajos que los vemos acá, gráficamente, por decir algo, aquí está Caín, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Es una cuestión bíblica, pero él traspola y pone a la modernidad un agente, convierte a Caín en un agente nuevo que pelea por ordenar las cosas, me imagino, ¿verdad? Y todo este trabajo, no sé si acá tenemos, ¿esta cámara funciona o no funciona esta cámara? Bueno, todo este trabajo creativo, que es cotidiano, que es diario, que son tiras que hay que seguir alimentándolas, ahí está, el genio está con nosotros acá, Roberto Goyris. El dibujo, la finura del dibujo, el fortalecimiento de las historias, porque si una historia es flaca, a nadie le interesa, por más que el dibujo sea genial, ¿verdad? Ahí tenemos en pantalla más o menos lo que estaba diciéndoles. O sea que todo tiene que conjugar para que tenga fuerza. O la misma cosa que
si vemos así una película de, ¿cómo que se llama? De Batman, por ejemplo, dibujada, como se acostumbra, o la mitad dibujo y la mitad filmada, con actores, etcétera, etcétera. Pero si esa historia no tiene fuerza, entonces se cambia de cine, vamos a otra sala o no, ni queremos ver la película. Bueno, y eso pasa en este métier, en esta magia que proyecta a través de lo que hace el querido amigo Roberto Goyrich. Yo te felicito porque primero que estás igual, no cambió, pasó bueno, mucho tiempo, pero gracias. Estás igual físicamente, y eso quiere decir que estás contento con vos mismo, estás contento, te sentís bien. ¿Cómo nacen tus personajes? O mejor dicho, ¿cómo nacen las historias de tus personajes? No sé cuántos personajes creaste. Habrás creado, no sé, 10, 20 personajes, no sé, personajes, digamos. No y sé mira, si más. Realmente una vez intenté descifrar cuántas historietas había hecho, porque me preguntaron. Y me fue difícil porque yo tengo miles de páginas guardadas en mi archivo. ¿Ah, sí? Generalmente no vendo mis originales. Y haciendo un cálculo muy primario. Perdóname, ¿qué quiere decir generalmente no vendo mis originales? Lo que sale de Goyrich siempre tiene que ser con dinero de por medio. Evidentemente, si un medio quiere publicitar algo. Se vende la publicación. Claro. Pero en aquel entonces, cuando trabajaba analógicamente, es decir, con un papel y una tinta, ¿verdad? Claro. Queda un original que en general los artistas suelen comercializar como una forma más de ingreso. Pero el punto es que son varias miles de páginas y calculando que cada capítulo pudiera tener, ponerle 10 páginas. Son cientos y cientos de historietas. Y en cada historieta hay personajes. Entonces, sí, no sé. Vamos a partir de los personajes. ¿Cuántos personajes centrales, los fundamentales, claro? Hablo de eso, porque después pueden haber 10, 20 que están... Y serían más de 30, creo. Más de 30, sí, o sea, llegué a 20, son más entonces. Sí, un poco más. En estos 40 años. Sí. Bueno, ¿y cómo se originan las historias de esos personajes? Porque una historia, de 1, 2, 5, hasta cualquiera de nosotros podríamos tentar crear, ¿verdad? Pero para un profesional como Roberto Goyrich, y si en 40 años creo 30 personajes centrales, ¿cuántas historias respaldan el trajinar de estos personajes, digamos? Y el origen de esta historia es diferente en cada caso. Depende de la época, de la edad, de la energía que uno tenía en ese momento. Realmente difiere mucho, pero para poner un ejemplo, cuando estaba en el diario Última Hora, yo publicaba un personaje llamado Jopo. Jopo. Era un personaje básicamente de humor. Que tenía un jopo. Sí, tenía un jopo, era como una pelota con patas y jopo. Sí, claro. Y este personaje caminaba a la ciudad, que era una ciudad muy particular, pero las situaciones que ocurrían se parecían mucho a la realidad de nuestra época en los 80. Y este personaje era acompañado por sus amigos y eventuales contrincantes. Lo que él hacía era crítica social, disfrazada la crítica de humor. Entonces esa era la motivación en aquel momento. Pero por supuesto eso va cambiando también. ¿Y ese personaje existe o ya desapareció? De vez en cuando aparece. Hace poco Nico Espinosa publicó una revista llamada El Bachenauta y me pidió que le hiciera Jopo nuevamente como una colaboración. Y ahí estuvo publicándose. Se publicó en Última Hora, después se publicó también en ABC, en una revista que creamos para ese diario. Se publicó en varias revistas locales y hasta en el Brasil también se publicó. Decime, ¿y Nico Espinosa es un competidor tuyo? Amén de ser amigo y muy creativo. No estoy midiendo ese tipo de cosas. En la práctica, ¿él compite contigo, vos competís con él?
Y yo no lo veo así. Yo lo veo como un compañero de ruta. Sí, no, ya sé, por Y supuesto. como un colega con el que hicimos muchas cosas juntos, empezando por El Raudal. Claro, que fue yo una entiendo. revista- En el plano médico está un especialista médico en tal cosa que es re amigo de su vecino, porque está en el mismo edificio, Sí. el otro médico que hace lo mismo, pero son muy amigos, pero también están compitiendo, ¿o no es así? No, no creo. Mira, depende de dónde uno se ubique en la vida. Ah, En mi caso, por lo menos, yo no veo que Paraguay sea el único escenario de mi trabajo. o sea, vos hacés para el mundo. Yo trato de mostrar lo mío en el mundo. Qué lindo, che. qué Y la lindo. verdad es que si voy a hablar de competencia, con quienes yo compito son con miles y miles de autores, guionistas y dibujantes de todo el mundo. ¿Y qué respuesta tenés vos al respecto? Y bueno, mi obra fue publicada en Estados Unidos, fue publicada en el Brasil, fue publicada en el Reino Unido, fue publicada en Italia, fue publicada en España, en Argentina y en Paraguay, por supuesto. ¿En Así Argentina que, también? Sí, también. Con algunos colegas míos que han Y, publicado y mi ese, trabajo. ese apellido te ayuda porque Goiritz parece una suerte de apellido italiano, pero es vasco. Es de origen vasco. Pero Goiritz es muy creativo de por sí, ¿es un apellido real tuyo? Sí, real. Totalmente real. Pero vos no pusiste no creaste una fantasía con tu nombre, con tu apellido. No, bueno, a lo mejor Pero se asocia a eso. teniendo en cuenta lo que vos decís, a mí me pareció que era innecesario crear un seudónimo ni nada. Un parecido. seudónimo, sí. Porque Que conste que yo mirando Goiritz, yo veo automáticamente una G y una Z. sí, que y te esa es mi firma. Que te habrás vos imaginado alguna vez, ¿verdad? Y es mi firma. Si vos, Y bueno, si pero yo fíjate no- en no- mi trabajo y Sí, vas a sí, ver sí, que sí, bueno, pero mi nunca firma es una G y una Z. nunca me fijé en tu trabajo, en ese aspecto en tu trabajo, pero es lo que el nombre de por sí, tu nombre de por sí da a relucir, digamos, impacta la G que tiene mucha fuerza, coste que es G-O en el idioma digamos, ¿cómo se llama? Del norte, anglosajón es go, puede Sí. ser como ir hacia la creatividad, hacia el iris, go iris, como que te vas al iris de la cámara, al iris de la... Tantas cosas hay detrás de Goiritz. Vos sabés que los vascos, como vos sabés, Ah, son muy tercos, sí, según la claro, tradición. Claro. Y yo pienso que esa fue una herencia que yo tuve, porque cuando yo comencé no había absolutamente nada de posibilidades de publicación. ¿Quiénes estaban cuando vos comenzaste? Y O mira, sea, haciendo lo que vos hacís, yo lo que vos comenzaste a hacer, comencé digamos. a publicar mi trabajo a los 16 años en el diario ABC Color. Previamente a eso me pateé las calles durante un año con una carpetita de dibujos, mostrándolos en todas las editoriales que me quisieran recibir. Finalmente fue ABC la empresa que me contrató. Ahí empezó. Pero yo lo veo como una suerte de persistencia, ¿verdad? Y de voluntad de insistir con aquello que me gustaba. Y vos estabas ahí con lo analógico en ese momento. O sea, Todo analógico. la tinta y el papel. Todo. El papel y la tinta. Era una experiencia que para mí siempre fue muy gratificante y yo solamente cambié por necesidad. En el año 2020 vino la pandemia. Yo actualmente vivo en Altos y ya estaba en Altos con mi señora. Qué bueno. Y vino la cuarentena. Yo no tenía nada en mi casa de Altos, no tenía nada para trabajar. Pero sí tenía un iPad que me había regalado mi hijo, perdón por la marca. No importa. Por favor. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2. ¿Y el mayor cuántos años? El mayor tiene 36 ya. A la mucha grande ya. Sí. ¿Y sigue tus pasos o no? Sí, él está a cargo de la agencia en este momento. Yo sí. estoy un poco semi-retirado, digamos. Le estoy dando más tiempo al dibujo, a la creación de cómics y esas cosas artísticas que uno quiere hacer. Eso me faltó, che. Cómics, porque vos sos el cerebro del cómics. Decime, ¿y es más fácil seguir con esa línea de la tinta y el papel? ¿O es más fácil la cuestión de a través de la computadora crear algo
que antes vos lo hacías por muchas décadas, muchos años, a través de la tinta y el papel. ¿Cuál de estos dos sistemas es más fácil o reconfortante o más rápido? Seguramente más rápido, me vas a decir. Lo de a través de una computadora es más rápida la cosa, pero el apasionamiento no está con un lápiz y un papel y una tinta ahí de por medio. Mira, yo no hubiera cambiado si hubiera podido elegir en ese momento, pero las circunstancias me llevaron a lo digital y desde el año 2020 vengo creando en un formato de tableta gráfica, pero usando las mismas herramientas que usaba en la realidad. Es decir, primero el boceto a lápiz. Hay también herramientas que emulan el lápiz. Luego el pasado a tinta, para lo cual uso un pincel digital. En la realidad uso un pincel de pelo, ¿verdad? Con pelo de Marta, qué sé yo. Y eso se va emulando. Entonces es muy parecido para mí, porque uso las mismas herramientas. Ahora, tiene una serie de atajos esta técnica, esta tecnología, que si uno los quisiera usar, sería más rápido. Yo generalmente evito estos atajos. Prefiero el trabajo manual. Es en una computadora, ¿verdad? Es en una tableta, pero el trabajo es manual. Es con una mano, es con un pincel, con un lápiz digital. ¿Es la misma cosa? Es casi la misma cosa. Solamente que tiene, como te dije, algunas facilidades en relación a lo analógico. Decime, perdón, y cuando con el papel y con la tinta y con el lápiz, vos tenías que colorear figuras y qué sé yo, tenías que cambiar de lápiz, obviamente. Y en una computadora es apretar un botón y lo que se va en negro pasa a ser azul, amarillo, verde o lo que sea. ¿Es así? Sí, claro. O sea que mucho más fácil eso. Ese aspecto. Hay aspectos que son más fáciles, claro, y que te agilizan el proceso. Pero mira, todo depende de lo que uno quiera lograr. Hay procesos que son inevitables. Por ejemplo, crear el diseño de la página. Por ejemplo, perdóname. Este rostro, a ver si mostramos, este rostro es espectacularmente bien hecho, ¿verdad? Esto vos hiciste a través de una computadora. Sí, en una tableta gráfica. Una tableta. Y esto mismo vos podés hacer en un papel, claro, con tinta. Sí, claro, la misma cosa. Así mismo. Bueno, a lo mejor algún que otro detalle, pero sí, esencialmente ¿Y qué pasa si lo mismo? En el papel de repente se te va la raya más larga o qué sé yo, de repente se te cae una gota de tinta, por decir, y tenés que disimular ese manchón? En la máquina, la computadora, eso es fácil, se arregla, se limpia rápido. Y en el papel que te llevó a hacer toda una mañana un rostro así, se te cae una gota de tinta. ¿Qué haces ahí? Y para eso está la témpera blanca. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué hace la témpera blanca? Y cubre la tinta. Sí, sí, bueno, pero se nota eso, se sabe que... Perdón. ¿Deja rastros de que se arregló esa parte o no? No, para efectos prácticos el escaneado del dibujo rescata solamente la parte negra de la tinta, y la parte que está en ciano, blanco y otros colores no la capta. Entonces vos capturás solamente lo esencial. Y la parte de cómics, volviendo rápidamente, porque en realidad hay que hablar horas con Roberto Goiris, porque a mí en lo personal me apasiona lo que él hace. Yo no tengo esa habilidad ni por asomo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Sí, hablaste de que creaste en 40 años 30 personajes madres, digamos, principales, roles principales de personajes. Y vos los situás a ellos en distintos momentos del tiempo, digamos, ¿verdad? Pueden estar estos personajes, ser partícipes de hace 400, 500 años. Exacto. O como adelantándose al futuro también, otros, ¿verdad? Y nuestras historias cotidianas acá nacionales, ¿esas historias las llevas a la práctica con estos personajes o no? Sí, como te dije, hay diferentes motivaciones según los momentos y según la sensibilidad
que uno tenga en determinada situación. Por ejemplo, de mi interés inicial juvenil en la ciencia ficción, en la fantasía, en el terror, con el tiempo yo fui interesándome también. Sí. ¿Te apasiona el terror? Sí, sí. Como uno de los géneros que yo incorporo a mis trabajos. Y es cierto que nosotros estamos como en una suerte de terrorismo vivible hoy acá en el presente en Paraguay. ¿Vos sentís eso? Ya no vamos a llegar a eso. Pero antes quería decirte que fui cobrando interés en nuestras historias, en nuestra cultura, en nuestros mitos y leyendas. Y producto de ese interés fue que también empecé a publicar cosas como Paraguay Retare Cové, que es nuestra historia en historietas, es la vida en Paraguay, digamos, sería la traducción. Sí. Me acuerdo que eso vi en el cine, puede ser, se proyectó algo. No, ese fue 1811. 1811, sí, bueno, pero que también me apasionó ese trabajo. La historia de nuestro proceso de independencia. Con voces distintas y qué sé yo. Exacto, esa fue la adaptación. Que relataban fragmentos de nuestra historia. Esa fue la adaptación y la obra original fue escrita por Robin Booth y dibujada por mí, con comentarios históricos de Jorge Rubiani. Espectacular. En fin, todo un equipo para producir eso, ¿verdad? Después de eso vino Paraguay Retare Cové, que va desde el primer gobierno del doctor Francia hasta la muerte del Mariscal López en Cerro Corá. Son casi 500 páginas de cómics. 500 páginas. Sí, publicadas en el diario ABC Color, después en Servilibro, en El Lector, por mi cuenta también. En fin, ya está todo publicado. Ahora lo que me queda es recopilarlo. Voy a ver si puedo hacerlo en algún momento. Y también lo hice con mitos guaraníes. 7 mitos guaraníes, por ejemplo, fue la... Digamos, a mí me interesó mucho la obra de Rosicrán, Narciso R. Colmán. Rosicrán, sí. Entre otros autores que hablan de los mitos y leyendas del Paraguay. Y lo llevé a la historieta. Se creó a través de esa obra 7 mitos guaraníes, los hijos de Taú y Queraná. Que como vos sabrás son 7, que son por ejemplo el Luisón, el Yacyyateré, el Aoao, el Curupí. Y la gente consume eso, ¿verdad? Y es una de mis obras más solicitadas generalmente cuando estamos en las ferias del libro. ¿Cómo vos evaluás hacia dónde tengo que ir vos, hacedor, creador de personajes o de historias en este caso? ¿Hacia dónde me lleva la apetencia del público? ¿Vos medís eso? ¿Cómo se sabe? Porque... Y las obras históricas tienen su público, las obras culturales como 7 mitos guaraníes también. Ya van varias. ¿Cómo se llama? 7 mitos guaraníes. 7 mitos guaraníes, perdón, sí. Y ya van varias ediciones de esa historieta, por ejemplo, ¿verdad? Ese es uno de los indicadores. ¿Y esto de Caín, por ejemplo, esto de Caín? Y bueno, eso en la reciente feria del libro fue mi cómic más vendido. ¿Ah, sí? El más reciente también. Y la gente que me sigue generalmente busca estos espacios de encuentros con los autores para encontrarse con sus últimas obras. Y acá tiene otra creatividad suya, Roberto Goyrich. Soy el pirata Jack. Soy el pirata Jack. ¿Y por qué te inspiraste en los piratas? Hay muchos piratas, acá tiene que ver esto con la parte corrupta, la que impera también en ciertos... Este protagonista en realidad se llama Juan. Pero en sus sueños o en su realidad, no se sabe muy bien, lo visita el capitán Barbarroja, que es el que ves en la contratapa. Sí, acá está. Y este pirata le conmina a que le entregue sus sueños. ¿Ah, sí? Sí, a Juan. Y le llama Jack. Sueños. Sí, le llama Jack. El otro le dice, no, yo me llamo Juan y no sé qué es lo que tengo que entregarte de mis sueños. Tipo Jack el Destripador. Algo así. Bueno, y continúa la historia en el sentido de que el pirata Barbarroja lo obliga a acompañarle para presentarle a la nave plateada. Nodriza. Que es la que pretende mover con los sueños de Juan. Los sueños de Juan son poderosos, como los de cualquier ser humano. Y en este caso, por ejemplo, los sueños de Juan sirven para movilizar el barco.
Qué interesante. ¿Y nuestro barco? ¿Cuál es el rumbo de nuestro barco nacional hoy? Con esa experiencia que tenés, porque parece que son cuestiones apartes o que no se conecta nada con un extremo con el otro, pero no es así, porque un creativo es el que más testa o testea lo que pasa, porque a través de eso él, digamos, cristaliza sus sueños creativos a través de unos personajes que pueden dar a conocer tales o cuales historias o lo que siente, el sentir popular de la gente. Esa nave nodriza nuestra a nivel nacional, ¿cómo está, según vos? Y mira, Bruno, yo tengo un posicionamiento público en relación a nuestra realidad nacional. Tengo una mirada crítica. ¿Cuál es esa mirada? Y la mirada crítica es en relación a que tenemos una herencia muy pesada de la dictadura que tiene que ver no solamente con la corrupción, sino con la mediocridad. La mediocridad es una herencia muy pesada. Es el hacer así nomás las cosas. No respetar los méritos de Pero pasaron 35 años. Sí, pero nos queda. Bueno, decime vos si es que vos no ves esa situación. Pero en general yo veo mucha mediocridad en nuestras autoridades y en nuestros líderes. Sí, pero también y hay mucha gente que está desde la vereda opositora y la oposición en 35 años que pudo agarrar hace tiempo el toro por las astas y enderezar lo que estaba mal, digamos, o contribuir para que se empiece a cambiar algo. ¿Qué está esperando la oposición, según vos? ¿Por qué no da ese paso certero, ese paso implacable, el paso que necesitamos? También tiene sus falencias y lamentablemente el mal que yo diagnostiqué como mediocridad está presente en todos los sectores. De todas maneras, siempre he dicho que, en mi opinión por lo menos, la oposición debería tener una oportunidad, pero para hacerlo debería unirse con más generosidad y menos egoísmos, ¿verdad? Me refiero a todos en general, porque la última experiencia electoral fue lamentable. Lamentable porque se impusieron las visiones personalistas, las visiones que nos llevan hacia el culto a la personalidad y ese tipo de cosas que realmente ya deberían ser cosas del pasado. Y no se pudo lograr un acuerdo en lo que en los votos se vio que era la mayoría. ¿Vos te sentís libre acá, creativamente y personalmente acá en Paraguay? Yo creo que sí me siento libre, pero yo conozco los límites de nuestra realidad. Conozco los límites, porque para decirte una experiencia personal, cuando yo tomé posicionamientos públicos en relación a la parte política. ¿Vos estuviste en el Encuentro Nacional o no? ¿Dónde estuviste vos? Yo como consultor, sí. Como consultor estuve en Encuentro y en otras actividades políticas, pero me refiero al hecho de opinar desde mi creencia lo que sucede en el Paraguay. Sí, sí. Y eso tuvo para mí repercusiones comerciales. Tuvo, che. Claro. Te sacaron el respaldo. Me sacaron clientes, digamos. Entonces, o sea, yo sé los límites, conozco los límites de este país. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no te saquen los clientes? ¿Qué hay que hacer? No hay que renunciar a la... No decir nada. No, para nada. Hablar de pajaritos de colores. Estamos hablando ahora justamente, ¿verdad? Sí, no, ya sé. Y la idea es no renunciar al derecho a opinar y a contribuir a que esta realidad que tenemos vaya mejorando. Bueno, sea con estas autoridades o con otras, ¿verdad? Y mejorando quiere decir que ustedes se comuniquen ahora exclusivamente a través de BM Online, www.brunomasi.com.py, porque nos despedimos por el momento de nuestros canales, el 21 de Tigo TV, Educanal, y 27 Copaco IPTV.
y nos adentramos exclusivamente en la conexión con BM Online. Página web www.brunomasi.com.py para seguir esta charla muy amena con Roberto Goiritz. Y en el plano creativo ahora, decime, ¿en qué estás? Digamos, ¿estás creando nuevos cómics, nuevos personajes? ¿Dónde está? Bueno, tenés la agencia tuya, Goiritz, desde el 2002. Imagen y compañía, tenés un hijo de 36, 37 años que está a vapor batiente manejando la agencia, pero ¿y vos en qué estás? ¿En qué andás, querido Roberto Goiritz? Yo ahora estoy viviendo mi sueño de infancia de darle casi todo mi tiempo a la creación de cómics. Así, che. ¿Y qué es lo que te apasiona cuando creas cómics? ¿Qué es lo que más? ¿Hacia qué rumbo vas? Digamos, ¿qué es lo que más te...? Y como te dije, voy cambiando en función a la época, a la sensibilidad del momento. Y actualmente estoy recuperando estos temas que antes me apasionaban, la ciencia ficción, la fantasía, el terror. Como ejemplo, esta obra de Caín, ¿verdad? Por eso lo del terror. Sí, Caín, sí, por ejemplo. Caín es el terror, entonces. Sí, puede ser un tema terrorífico también. ¿Y qué te llama la atención porque hay un montón de episodios en series, en películas, donde está la policía, por supuesto, persiguiendo a aquellos bandidos famosos, ¿verdad? ¿Eso los mirás vos? ¿De ahí te nutrís también vos? De todo en general. Mira, yo en mi vida tuve una época de muchísima lectura. Tengo mis ídolos literarios, mis ídolos de historietas. A ver, 2, 3 nombres. Y por ejemplo, Jorge Luis Borges, sí. Lovecraft, Robin Hood. Robin Hood, sabes sí, que es un guionista de historietas. Y hasta el punto en que una historieta reciente... Vos sabés que hay argentinos, porque él vivió y trabajó para la Argentina, para editoriales argentinas. Hay argentinos que no saben de Robin Hood, o que no saben que es un paraguayo Robin Hood, ¿verdad? Tiene el apellido anglosajón. Claro. Es notable. Ese también es otro tema, así como en el plano de la música. Escuchan temas, pero no saben que el que creó ese tema tal o esa guarania es un paraguayo. O de repente ese tema va con una versión nueva, moderna, pero es de un paraguayo el tema. Pero sí los argentinos se dan mucha manija en lo que sea. ¿Por qué siempre nosotros estamos atrás en ese aspecto? Salvando las distancias de que nosotros somos 7 millones y ellos son 45 millones. Obviamente hay millones de cerebros que pueden estar creando un montón de historias, de cuestiones que no vienen con el cómics, pero pueden ser científicas, qué sé yo, económicas, lo que vos quieras. O sea, hay más posibilidades en un terreno de 45 millones de personas. Pero ¿qué nos falta a nosotros para darnos a conocer más? Para tener una imagen país, digamos, porque a través de tus dibujos, de tus diseños, ¿nunca pensaste en una imagen de Paraguay, por ejemplo? Así como vos decís, Goiritz, la GZ en Goiritz o de Goiritz. Y para Paraguay, por ejemplo, una imagen de Paraguay. ¿Qué nos puede representar? No siempre lo mismo, el poncho, la carreta, el sombrero, porque cambiaron los tiempos, estamos en otra era. ¿Cómo podemos nosotros reflejarnos al mundo, según vos? Yo creo que hubo varios intentos de conseguir esa representación gráfica que mencionás. Incluso hubo un concurso de Imagen País. Y se llegó a una síntesis que me parece respetable del agua como uno de los elementos centrales. Esos tonos verdes que aparecen ahí, había un símbolo así. Ese era el anterior, yo creo que cambió un poquito. Medio verde ¿cambió ya? Cambió un poquito, sí. Pero mira, es difícil. Por ejemplo, el Uruguay tiene una marca país fuerte que dice Uruguay, y una leyenda, así como Colombia. Sí.
Si no venís te vas a arrepentir, o si venís no vas a querer salir de Colombia, una cosa así. El riesgo es que no quieras. Fabuloso. irte. Bueno, genial. Y el Uruguay también tiene una marca y nosotros no, pudiendo tenerla, digamos. O cambiamos y cambian las autoridades, porque se va a un gobierno, pone su marca y nadie reconoce ni nadie sostiene eso con el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer para realmente dar ese paso certero a nivel nacional? Porque de ahí viene, pues, así como la Metro Goldwyn Mayer, se sabe, o ese león que aparece, o la Columbia Picture, que está la fulana con la bandera, esta es la marca país. Y mira la imagen. Esta es la marca país hoy. Sí, pero, la imagen es una conclusión, Bruno. Fíjate vos que no es un elemento como un maquillaje. La imagen debe ser una representación que refleje toda la complejidad y la riqueza que tiene un país. Bueno, ahí yo estoy viendo, perdóname, en esa imagen, no sé quién hizo, la parte roja es la región occidental, supuestamente. La parte azul es la oriental. Y ese tono grisáceo sería, qué sé yo, se parte de la Y, supuestamente hicieron como una Y, que me gusta eso de la Y, pero falta algo más determinante. No está mal, yo no digo que esté mal, pero esa tipografía no me gusta. Paraguay hubiera sido más estética en todo caso, PY directamente, o Paraguay, pero en otra tipografía, no en esa fuerte. Fíjate vos, Bruno, que siguiendo con la línea de pensamiento que estaba expresando, la imagen gráfica es una conclusión. Hay tantos elementos que la componen, elementos de identidad. La identidad se proyecta a través de la comunicación y se produce una imagen. Esa es la explicación técnica, digamos, ¿verdad? Y los elementos de la identidad son varios. ¿Cuáles son los elementos de la identidad? Por ejemplo, el presidente del Paraguay es un factor de identidad. Nuestros actores, actrices, cantantes, músicos que destacan afuera también son elementos de nuestra identidad. Cuando se descubre un cargamento de cocaína también es un elemento de identidad. O sea, todo eso contribuye y el resultado es una imagen proyectada en el público, que en este caso estaría en el exterior. Y por supuesto, esa imagen está compuesta de muchos elementos negativos también. ¿Y qué pasa si decís directamente Paraguay, el reino de la corrupción? No va a tener más fuerza eso, y no va a venir la gente de afuera a querer saber cómo es el reino directamente ya. El reino de la corrupción. ¿Qué pasa? Paraguay, reino de la corrupción. Sería, digamos, la contracara directa, pero a nivel lícito, digamos. Directamente a nivel lícito. Expresar una realidad, pero sería rendirse ante lo negativo, ante las fuerzas que tratan justamente de unirnos. Como no se puede contrarrestar todo lo que viene negativamente, entonces directamente asumir eso y que la gente que venga por asociación, miles y millones de turistas vengan a ver el reino de la corrupción, cómo se mueve acá adentro el reino de la... Sería simpático, pero yo no participo de esa mirada. A mí me parece que tenemos te estoy tirando una fantasía. Tenemos que seguir luchando para conseguir... ¿Y cómo se lucha? ¿Cómo se lucha? Y cada uno desde su trinchera y unirnos desde nuestros gremios, desde nuestras ideas comunes para intentar cambiar lo que se tiene que cambiar y fortalecer lo que se tiene que fortalecer. Y bueno, pero... No hay otro camino. Mira, yo trato de hacer lo mío y trato de juntarme con la gente que tiene, digamos, pensamientos similares y trato de producir aquello que realmente aporte algo al país. A mí me parece que, humildemente, ¿verdad? Dentro de lo que yo hago, estoy tratando de fomentar la lectura, fomentar la creatividad. Vos sos un capo, ¿verdad? Y te agradezco. Demasiado siempre fuiste y sos una persona que haces con mucho apasionamiento lo que haces, ¿verdad? Los cómics, el dibujo el escribir de una forma, el sacarle
sustancia a un personaje, o qué sé yo, poner sustancia al personaje, diseñando, publicitando, enseñando. Pero una realidad, por ejemplo, es cuando viene y avanza a las 8 de la noche, de repente un camión de la municipalidad, vos estás en tu patio y sentís el buh del camión, te imaginas que se para donde están las bolsas de basura que deben ser llevadas por estos señores de la municipalidad que vienen, ¿verdad? Entonces, vos escuchaste ese sonido de un camión pesado que viene, para, y después arranca otra vez, ¡boom!, se va. El sonido se disipa y le llamás a un funcionario de la casa y le decís automáticamente: por favor, saca tu rastrillo, tu escoba y una bolsa. Te vas ahí donde estaba la basura y vení después. A los 5 minutos viene este señor y dice: ¿y cómo me dijo? Yo no sabía por qué me llevaba ahí, me enviaba ahí. Y acá está la respuesta. Esa bolsa, la mitad de la bolsa estaba llena de papeles, de naranjas partidas, esto, lo otro, tiradas, regadas o regados, todo esto en la acera, ahí en el piso, en la vereda, después de que pasó el camión a recoger supuestamente la basura. Esa es una realidad en Paraguay. Y sumá todas las casas en las que paró ese camión y cuántos camiones en funcionamiento supuestamente recogiendo la basura tiene la municipalidad. ¿Y cuál es el resultado de eso? Ahí no tiene que haber ningún papel, ninguna cáscara de limón y menos de naranja o plátanos, porque se supone que pasó la municipalidad a limpiar, no a ensuciar. Entonces, si vos vas asociando todas esas migajas que deja el caminar del camión municipal, te das cuenta por qué Asunción sigue siendo la más sucia de todas las ciudades. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Dónde está la conciencia que tenemos nosotros? Porque vos recién dijiste, tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y si no se hace bien el pequeño trabajo que se tiene, y hay que insistir. ¿no sirve como ejemplo lo que dije? Sirve y hay que insistir. O sea, yo no veo otra forma. Fíjate vos, yo nací en plena dictadura en el año 1961. Mi padre era fotógrafo de extracción liberal, cuando ser liberal era un poco más difícil que ahora. Sí. Y él perdió muchas oportunidades de trabajo por su convicción política. Incluso le ofrecieron el puesto de fotógrafo presidencial si se afiliaba al Partido Colorado. Al partido del gobierno. Cosa que él no aceptó. Bueno, ¿a qué voy? Él era, a pesar de todo, un hombre feliz. Un hombre que disfrutaba con lo poco que tenía y se las arreglaba para traer la comida a la mesa de 6 hijos y una esposa que lo esperaban todos los días. Y él, a mí, con su ejemplo, me enseñó el arte de la resistencia. Qué bueno. Y de ser feliz a pesar de todo. Porque no podemos, o sea, lo contrario sería simplemente rendirnos y que nos pasen por encima. Tenemos que continuar haciendo lo que hacemos de la mejor manera posible y también teniendo un tiempo para las actividades comunes, para ejercer ciudadanía. ¿Qué es una actividad común? Por ejemplo, ir a votar. Es muy básico, ¿verdad? Pero de todas maneras... No, saber elegir. Es una parte. Saber elegir. Claro. Antes de votar, en todo caso. Y ahí estamos dentro de... Porque el votar es meter el voto ahí en la... Claro, y ahí estamos dentro de lo que vos mencionaste. Pero hay que elegir. La conciencia. ¿Cómo se llega a la conciencia? A través del análisis de la realidad y a través
de las voces de la comunidad que te van diciendo, esto no está bien, esto sí está bien. Entonces, a partir de eso uno puede ejercer su propio criterio, digamos, ¿verdad? Y destino. Sí. Bueno, Roberto Goiritz sí está bien en lo que hace como paraguayo, como una persona preparada, porque él está preparado, hace rato se preparó para difundir lo que nos regala, nos otorga, nos brinda, que es el dibujo, son las historias, los cómics, lo que escribe, lo que publicita. Roberto Goiritz, un capo de capos, muchísimas gracias por estar aquí. Bruno, muchísimas gracias a vos por el espacio. Siempre trato de participar en estas entrevistas y sobre todo contigo, es un placer. Igualmente, querido amigo, nos conocemos hace mucho tiempo también y lo respeto mucho.